fortaleza para obedecerla. Señor, por favor, te pedimos que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. También, Señor, te rogamos por las personas que están enfermas para que las sanes. Te pedimos por los que están desanimados para que se puedan animar en ti. Y también, Señor, te pedimos por los débiles para que tú los fortalezcas. Padre, por favor, te rogamos que tú nos ayudes, que tú nos guíes y que este tiempo sea de edificación y que podamos ser bendecidos todos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar es convictos en la venida del Señor. Convictos en la venida del Señor. Y no sé si en algún momento han visto la definición de la palabra convicto. Un convicto, ¿quién es? Es alguien a quien se le ha demostrado ser culpable. Y por eso normalmente los que están en la cárcel se dice que son convictos. O si no, cuando ya han salido, se les dice que son ex convictos, ¿verdad? Porque en algún momento se les probó que cometieron un delito y que tuvieron que pagar por él. Entonces, sabemos que en la venida del Señor Jesucristo, muchos quedarán convictos. La pregunta es, ¿seré yo uno de ellos? Y si, es decir, ¿se me demostrará que soy culpable? Y si es así, ¿qué puedo hacer para impedir que eso suceda? Porque creo que mientras estamos aquí, estamos a tiempo para que cuando el Señor Jesucristo venga, no diga apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, sino que por otro lado diga, venid a mí, benditos de mi Padre. Entonces, el tema es ese. Ahora, aquí en Judas, Judas, la verdad que habla en un capítulo, en 25 versículos, habla de muchos temas y profundos, y son a veces, la verdad que hay que estudiar, hay que examinar, hay que meditar y ver qué es lo que está queriendo decirnos. Pero fíjense cómo empieza. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, y bueno, lo dejo hasta ahí. Aquí nos está diciendo que Enoc profetizó que el Señor viene con sus santas decenas de millares, pero Enoc profetizó. Si Judas no nos dijese que Enoc era un profeta, nosotros no lo sabríamos. Ahora bien, ¿dónde aparece Enoc en la Biblia? ¿Y de qué Enoc está hablando? Porque fíjense que él está siendo muy específico. Nos dice que Enoc, dice el séptimo desde Adán. ¿Había otro Enoc en la Biblia? Y sí, ¿verdad? Si nosotros vemos en la línea genealógica que viene de Set, el séptimo es Enoc. Pero si vemos por la línea genealógica por Caín, nos vamos a dar cuenta que en el cuarto también es Enoc. Entonces sí, había dos Enocs. Pero Judas quiere que nos quede claro de quién está hablando. Está hablando de Enoc, el que viene de la línea de Set, que es el séptimo después de Adán. Y este hombre vivió antes del diluvio, ¿verdad? Enoc vivió antes del diluvio. Pero Enoc, ¿quién fue Enoc? Además de haber vivido antes del diluvio, además de haber sido el séptimo de Adán. Y nos encontramos en Génesis, en el capítulo 5, en la genealogía. Vamos a leer toda la genealogía. Bueno, no toda, nada más hasta el versículo 24. Para que veamos aquí un patrón que Enoc rompe. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Génesis capítulo 5, versículos del 1 al 24. Dice, el día en que creó Dios al hombre, dice, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán
30 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. 5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Vivió Set 105 años, y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Vivió Enos 90 años, y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años, y murió. Vivió Cainán 70 años, y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalaleel, 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Vivió Mahalaleel 65 años, y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel, después que engendró a Jared, 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años, y murió. Vivió Jared 162 años, y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Como cuando uno lee este relato, esta genealogía, lo primero que a uno le llama la atención es que vivían tantos años, ¿verdad? 900 años. Nosotros, con un 10% de esa edad, ya andamos doblando las uñas, ¿verdad? Ya todos son achaques, todos son dolores. Y claro que nos sorprende ver que vivían 900 años. Pero no importa cuánto vivamos. Recordemos que hablábamos que para Dios 1000 años son como un día, ¿verdad? Porque una eternidad comparada, si comparamos 900 años con una eternidad, ¿qué son 900 años? Es como, o menos que eso. Así que Dios no se sorprende con esos años. Ahora, lo que sí es constante es que vivieron muchos años, pero al final murieron, dice, y murió. Y con eso termina la historia, y murió. Viene el segundo, vivió tantos años y murió. El otro vivió tantos años y murió. Pero luego también con Enoc, fíjense cómo dice, ahí no dice que murió. Dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Pero no dice, y murió. Y dice, caminó. Siguió caminando. No se murió. Cuando te mueres dejas de caminar, ¿verdad? Pero cuando estás vivo sigues caminando. Ahora, camina en una esfera, en un ámbito distinto al que estaba caminando hasta ese momento. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. Dice, caminó pues Enoc con Dios. Dice, y desapareció porque le llevó a Dios. Así que Enoc, podemos decir que es un rayo de luz, de esperanza para toda la humanidad. Porque hasta ese momento, aunque los hombres vivían muchos años, al final se morían. Pero con Enoc es diferente. Él vive muchos años, sí, pero no se muere. Vivió y caminó, pero no caminó solo. Caminó con Dios.
Y todo aquel que vive y camina con Dios, se puede decir a esa persona que no vivió y murió, sino que vivió y caminó con Dios. Y eso es lo que cambia aquí, lo que cambia, o el patrón que rompe Enoc. Ahora, ¿dónde más se habla de Enoc? Bueno, si nos vamos a las crónicas también vamos a verlo, pero es también una genealogía. Así que no lo vamos a ver allí, pero también habla la Biblia de Enoc en Hebreos. En Hebreos capítulo 11, versículo 5, nos dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de que había agradado a Dios. Fíjense, Hebreos, cuando está hablando de los héroes de la fe, nos habla de Enoc y nos dice que Enoc no murió, sino que fue traspuesto, es decir, estaba puesto en la tierra y Dios lo puso en el cielo. Pero antes de que eso sucediese, él había dado testimonio de que él agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre de fe. Era un hombre de fe. Y de este Enoc es de quien habla Judas. Y Judas nos dice aquí en el versículo 14, dice, de estos también profetizó Enoc. ¿De quiénes? De quienes ya nos viene hablando, que hizo una advertencia diciendo que hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, porque se fueron en el lucro, en el error de Balán, porque perecieron en la contradicción de Coré. Está hablando de esos que son manchas en vuestros agapes o en vuestras reuniones, aquellos que han entrado en la iglesia pero enmascarados, porque no entraron siendo desenmascarados, porque no entraron siendo limpiados, porque no entraron siendo transformados, sino que entraron no siguiendo a Dios, sino siguiendo sus propios deseos. Así que de esto es de los que está hablando. Dice, pero no les estoy hablando solamente yo de ellos. Ya alguien había profetizado de ellos antes. ¿Quién? Dice Enoc. ¿Y dónde encontramos que se haya profetizado eso? Y aquí es donde entra el debate, donde entran las dudas, porque Enoc vivió antes del diluvio. Y hay un problema, porque antes del diluvio está lo que se conocía como la prehistoria. Y la prehistoria se distingue de la historia en que la prehistoria no tenía escritura. La historia sí tiene escritura, sí hay, podemos decir, hay historias que se narran, pero la prehistoria no. Y sin embargo, vemos que en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Señor Jesucristo, por ejemplo, había un libro que era el libro de Enoc. Y entonces dicen, bueno, pero si no se escribía cuando Enoc vivió, ¿por qué hay un libro de Enoc? Y lo que se cree es esto, que ya ven que antes la enseñanza se pasaba por lo que se conoce como la tradición oral. Es decir, los padres decían las historias a sus hijos y luego a los nietos, y así iban pasando de unos a otros. Entonces, lo que se cree es que lo que Enoc habló, lo que Enoc profetizó, no significa que lo haya escrito, pero que sí hubo alguien que en un momento lo escribió. Ahora, ¿realmente existió ese libro? Y ese libro sí existía, y de hecho, ya ven que hubo un descubrimiento de muchos libros antiguos en Qumran, ¿verdad? Ahí en Israel hay unas cuevas, ahí en el desierto, y en esas cuevas unos beduinos descubrieron unos libros, unos rollos. Ahí aparece el libro de Isaías, por cierto.
pero entre esos rollos también hay unos fragmentos del libro o del primer libro de Enoc. Del primer libro de Enoc, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces se cree que alguien escribió sobre ese libro. Ahora después, hasta creo que es en el año 185, donde ya se ha compilado más información sobre este libro de Enoc y ya hay más información. Pero también hay algo más que creo que es curioso y que es digno de tener en cuenta, que en el tiempo o en los receptores del libro de Judas, parece ser que todos ellos saben de esta profecía, que todos ellos, o por lo menos es conocida la profecía de que el Señor va a venir. Fíjense de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que 7 generaciones después de Adán, ya había un hombre que estaba profetizando que el Señor Jesucristo vendría y que Él iba a condenar, no necesariamente o específicamente está hablando de estos hombres, pero sí de todos los hombres que se comportaban o que actuaban como ellos. Ellos caían dentro de esa profecía. Porque de estas manchas en los agapes, como dice Judas, ha habido a través de la historia, los hay ahora, o espero que no sea, lo sabemos ahora, porque si somos parte de ellos, entonces la verdad que estamos en problemas. Pero ya desde la 7ª generación, ya estaban profetizando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y eso a mí la verdad que me sorprende mucho. Porque, por lo menos en mi idea, yo siempre he tenido en la mente de que sí, los hombres siempre son salvos por la fe, pero como no tenían suficiente información de la venida del Señor Jesucristo, porque recordemos que sí, en Isaías, en los Salmos, de hecho en Génesis, ahí en el 3:15, donde se habla del protoevangelio, ahí vemos atisbos, ¿no? de que va a venir un Salvador, de que Dios está haciendo algo para traer salvación. Ya luego nos encontramos en Daniel, donde sí ya nos habla más claro de la resurrección. Isaías sí que nos habla del siervo sufriente del Señor Jesucristo, cómo muere. Pero mi idea del Antiguo Testamento era de que los hombres del Antiguo Testamento no tenían esa idea de una segunda venida de un Salvador. Pero la verdad es que no tenemos tanta información de cuántos sabían esos hombres. Ahora, sí sabemos, por lo que nos dice aquí Judas, que Enoc había profetizado sobre la venida de Cristo Jesús, de su segunda venida. ¿Con cuánta claridad? No lo sabemos. Y ya luego vemos, por ejemplo, los padres de la iglesia, que ellos sí reconocían que existía ese libro de Enoc, pero ellos no lo incluyeron dentro de los libros canónicos, sino que solamente toman como, en este caso sí, dicen, claro, es que esta es una profecía verídica, esta profecía, pero todo lo demás lo descartan un poco como diciendo que son fábulas. ¿La profecía de Enoc era verdadera? Sí era verdadera. Aquí lo vemos, porque vemos que tiene un cumplimiento y vemos que Judas no la está descartando como algo que es un decir del pueblo o de la gente, pero para nosotros no. En realidad sí, él sí la acepta. Y me gusta el hecho de que él especifica muy claramente quién es el hombre que dio la profecía. Dice, fue Enoc, pero no se equivoquen. El Enoc del que les estoy hablando es el 7º de Adán, el que viene por la línea de Set. Y luego también vemos que este hombre tuvo buen testimonio, vemos que Dios se agradó de él y vemos que él sí tenía una relación estrecha con Dios, de tal manera que él sí pudo tener una revelación de Dios, pudo haber tenido una profecía que hablaba, en la que él pudo decir, esto es lo que Dios dice para aquellos que pretenden seguir a Cristo, pero no lo siguen, o para aquellos que pretenden creer en Dios, pero no creen en Él, para aquellos
que no son transformados por él. Así que Enoc profetizó que el Señor viene con sus santas decenas de millares. Miren lo que nos dice Mateo 25:31. Mateo capítulo 25, versículo 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿No les suena muy parecido? ¿Con quién viene? El Señor Jesucristo no viene solo, ¿verdad? Dice que viene con sus santos ángeles. Aquí, cuando dice aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, no está especificando si son solo ángeles, si también vienen creyentes, si vienen cristianos, pero sí nos habla de sus santas decenas de millares. Y se entiende que ahí también viene con los ángeles, ¿verdad? Y vemos que hay más pasajes que nos hablan de esa segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Y para qué viene? Viene para hacer juicio contra todos, dice. Dice aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, versículo 15, para hacer juicio contra todos, así que viene, hace un llamado a toda la gente, y ahora dice, vamos a ver, vamos a juzgarte, porque el Señor Jesucristo ya vino para salvar, ¿verdad? Ahora viene para condenar. O también viene para declarar justo. Viene para decir, ven bendito de mi Padre, o viene para decir, apártate de mí, maldito. Lo que está claro es que viene. Y lo que también deja claro es que nadie se escapa, ¿verdad? Dice, para hacer juicio contra todos. Pero hacer juicio es solo una parte. La segunda parte es declarar justo o declarar culpable. Entonces dice la segunda frase del versículo 15, dice, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Y fíjense cómo la palabra impíos la repite 4 veces. Pero es interesante porque dice que viene para dejar convictos a todos por todo lo malo que han hecho. Viene a declarar culpables, o viene a demostrar, más que declarar, viene a demostrar la culpabilidad de cada ser humano o de cada impío por los hechos que tienen. Porque nuestros hechos siempre se dice que hablan más que 1000 palabras, ¿no? Y es importante lo que hacemos. Es muy importante. Sea para bien o sea para mal. Pero ¿qué pasa con lo que no hacemos y debemos hacer? Porque creo que normalmente, ya iba a decir, normalmente no solemos ser tan malos y solemos hacer cosas buenas. Y sí, es verdad que hacemos obras de caridad, y de hecho hay muchas personas que se autojustifican diciendo, es que yo le hago mucho bien a la gente porque yo les ayudo, porque yo... y sí, la verdad que te dan una lista de buenas obras que hacen. Pero luego también está la parte que no hacemos. Porque también nos dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, ¿no? Entonces tenemos la responsabilidad por lo que hacemos, la responsabilidad por lo que no hacemos, que también debemos cuidarnos de ello, y eso yo creo que nos debe impulsar a hacer lo que Dios tiene preparado con nosotros, porque ¿qué es lo que nos dice ahí Efesios sobre el propósito por el cual Dios nos llama? Dios nos llama para la salvación. ¿Para qué? Para buenas obras, ¿verdad? Las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero ¿qué pasa si Dios nos llama, nos salva y nos dice, aquí tengo estas obras preparadas para ti? Pero nosotros sabemos que las debemos hacer y sin embargo no las hacemos. Y ahí es donde dice, pues el que sabe
lo que tiene que hacer y no lo hace, también le es pecado. La pregunta es, ¿tendremos que dar cuentas por lo que no hicimos? Y parece ser que sí. De hecho, sí, tenemos que dar cuentas. Lo que pudo ser y no fue. Pero sigue adelante y también dice que para dejar convictos a todos los que han hablado contra él. Y esto nos recuerda que lo que hablamos también es importante, porque sí tenemos presente de que, por ejemplo, la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Y eso es la palabra proferida, ¿no? La palabra dicha. Entonces dice que a los hombres se les perdonarán sus pecados, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es un pecado que es de palabra. Obviamente, lo que dice la palabra lo refleja el corazón, pero ahora llegaremos a ello. También nos dice el Señor Jesucristo que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados, ¿verdad? Y esto no significa necesariamente que, a ver, tú hablaste siempre correctamente, entonces tú ya eres salvo porque tú hablaste bien. Lo que creo que implica es esto, que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón ha sido justificado, si tu corazón ha sido limpiado, entonces lo normal es que lo que hable sea el reflejo de lo que hay en tu corazón. Pero también hay que tener cuidado, porque a veces, incluso después de haber conocido al Señor como Salvador, después de haberle entregado nuestra vida, de haberle pedido perdón por nuestros pecados, todavía seguimos con malas palabras. Todavía seguimos siendo blasfemos, injuriadores, mal hablados, pero encima lo justificamos. Cuando estaba en España, recuerdo que había una señora que era muy mal hablada. No, había varias, puede ser, pero hay una que se destaca, ¿no? Saben que siempre hay alguien que se destaca. Y era muy mal hablada y se justificaba. O sea, no es que como aquí la gente habla tan mal, pues yo tengo que ser igual que ellos, ¿no? Y le digo, pues ¿con quién te juntas? Porque yo con la gente que me junto no habla mal. Tal vez tendrías que empezar a elegir bien tus amigos, ¿no? Y esa era una cosa, pero las amistades con las que se juntaba. Pero en realidad, creo que ella encontraba deleite en el mal hablar. Y allí, en el mal hablar, está el blasfemar. Porque el blasfemar está el hablar contra Dios, ¿verdad? Y cada uno de nosotros es capaz de eso. Somos capaces de hablar contra Dios. Así que aquí nos dice que el Señor Jesucristo va a venir para juzgar y para dejar convictos a todos los que hicieron el mal, pero también a todos los que hablaron mal contra Él. Y lo único que tenemos que preguntarnos es esto: ¿seré yo de ellos? ¿Estaré yo en el grupo? Y si la respuesta sí es, ¿qué debo hacer para ya salir de ese grupo? Pero si la respuesta es no, es decir, gracias Señor, pero ayúdame a que no me esté engañando, porque a veces que yo me estoy engañando. Así que ya lo dijimos una vez, el dejar convicto a alguien es demostrar que es culpable. Así que el Señor Jesucristo, cuando nos juzgue, va a demostrar nuestra culpabilidad. O sea que no vamos a poder decir, no Señor, pero es que estás equivocado, estás siendo injusto. No va a haber eso. Él lo sabe todo, lo conoce todo y dice, y nos va a demostrar, sí, tú eres culpable por esto y por lo otro. Y la única defensa que vamos a tener es que Él mismo nos haya justificado. Es que Él diga, si eres culpable, es verdad, porque yo lo sé, porque te conozco, porque sé lo que has hecho, lo que has dicho, porque sé cómo te rebelaste contra Dios, pero también
he visto en ti arrepentimiento, he visto una entrega en ti y también te he limpiado. Te he declarado justo. Y ahí podremos ser librados, ¿no? Ahora, aquí está hablando de aquellos, no está hablando de nosotros. O sí está hablando de nosotros. Porque es fácil, ¿no? Cuando dices, esto es para aquellos. El problema está en que si no sea para aquellos, que sea para nosotros. Porque sí, aquí le está hablando a los creyentes, a la iglesia, para que no sean engañados y para que tengan claro que aquellos que supuestamente les están mostrando una forma mejor para ser salvos, que les están llenando la cabeza de filosofías, de las filosofías que no tenían nada que ver con la palabra de Dios, que no tenían nada que ver con el evangelio. Bueno, este es el futuro que a ellos les espera, porque ya desde hace siglos se ha profetizado en contra de ellos. Eso es lo que les espera. Ahora, la pregunta es, ¿quieres unirte tú al grupo de ellos o prefieres mantenerte aparte de ellos? Esa es la idea que les está transmitiendo aquí. Ahora pasa a describir lo que son los impíos. Y miren lo que nos dice. Y en el versículo 16. Es que yo no sé quiénes son. Bueno, ahí te van. Dice, estos son murmuradores. Eso es así los escribe, ¿no? Estos son murmuradores, dice el versículo 16. Y un murmurador es alguien que habla mal contra otro. Generalmente no se lo dice en su cara. Generalmente murmura de los que otros hacen, pero no para bien, para mal. ¿Recuerdan cómo murmuraban contra Moisés? Coré murmuró contra Moisés y contra Aarón. Recordamos cómo Moisés dice, no estás murmurando contra mí, estás murmurando contra Dios, porque yo no soy nadie, dice. Y bueno, tenemos que preguntarnos, ¿soy yo un murmurador? A ver si va a ser que sí. Espero que no, pero ¿qué tal si sí? Hay que examinarse. Luego también dice querellosos. Otras palabras son peleoneros. Lo que hacen es que no tienen contentamiento con nada y por todo se quejan y por todo encuentran razón para discutir, para pelear. ¿No somos como ellos? O quizás sí. Luego también nos dice que andan según sus propios deseos. Y aquí la idea que nos da es que andan con los deseos desordenados. Todos tenemos deseos, ¿no? Pero hay un orden que Dios ha establecido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que tus deseos es necesario ordenarlos conforme a la voluntad de Dios o conforme Dios nos guía, ¿no? Conforme nos marca sus pautas en la palabra, en su palabra. Pero dice que estos andan según sus propios deseos. No les importa lo que Dios quiere, les importa lo que ellos quieren. Y luego también nos dice que hablan cosas infladas. Porque dice, cuya boca habla cosas infladas. Es decir, que hablan con exageración. Que una verdad chiquita la convierte en una verdad grandota. Que una mentira pequeñita la hacen una mentira grandota. Que una calumnia pequeñita la hacen grande. Que un error que es insignificante también lo hacen grandote. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hablan es vanidad. Esa es la palabra inflado. Lleno de aire, lleno de superficialidad, lleno de mentira. De eso es de lo que nos dice que son las características de estos hombres. Luego también adulan a las personas para sacar provecho. Adulando a las personas para sacar provecho es lo que nos dice. ¿Y qué es ese adular a las personas?
Es cuando te dicen que eres el mejor, que eres el más inteligente, que eres el más guapo, que eres de lo mejor, y te ponen por acá. De tal manera que tú bajas la guardia y cuando te das cuenta, ¡zas!, ya te desplumaron. Porque ellos lo que quieren es aprovecharse de ustedes, les está diciendo aquí Judas. Así que cuidado, porque son personas que tienen mucha labia, saben hablar muy bien, pero fíjate que estén diciendo la verdad. Ahora, estas son descripciones de aquellos, de los impíos, que es lo que nos está diciendo. Murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, que hablan cosas infladas, que adulan a las personas para sacar provecho. Y fíjense que cualquiera de nosotros puede participar o caer en esto. La murmuración normalmente uno la suele ver como mal, ¿verdad? Hasta que te toca a ti quejarte o murmurar, que es distinto. Los peleoneros, los que andan según sus propios deseos. Y aquí creo que en el fondo podemos ir a la advertencia que nos hizo en su momento el Señor Jesús, de que al árbol se le conoce por el fruto. Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Porque de los abrojos no se cosechan higos. De ahí salen espinas. Tampoco uvas. Por sus frutos los conoceréis, dice. Ahora, siempre suena muy bonito y es muy fácil criticar a los demás, pero lo difícil entra en criticarse uno a sí mismo, en examinarnos a nosotros mismos. Y el desafío para ti y para mí es este: hacer un examen, un autoexamen, y que digamos, Señor, ¿hasta qué punto estas descripciones me reflejan a mí? Y en ese punto en el que te reflejen a ti, pedirle perdón y que nos ayude a cambiar. Así que vamos a orar, y antes de pasar a la Santa Cena, a participar a la Santa Cena, hay que examinarnos. Señor, te damos las gracias porque tú en tu misericordia nos adviertes en contra de los engañadores. Y de paso, nos das la posibilidad de examinarnos, no sea que nosotros seamos de los engañadores. Y Señor, también nos hablas de quienes han levantado a sí mismos por encima de ti, haciéndose ególatras. Y Señor, te rogamos porque si hemos caído también en ese pecado, que tú nos perdones. Y nuestro buen Dios, te rogamos porque tengas misericordia de nosotros. Tú conoces, Señor, nuestras faltas, conoces nuestras debilidades, y te pedimos porque tengas misericordia de nosotros. Te rogamos porque nos ayudes a ser sinceros con nosotros mismos. Y también, Señor, en aquello que te hemos ofendido, te pedimos que nos perdones, que nos limpies de la maldad, que nos limpies del pecado y que nos concedas honrarte y glorificarte. Padre, tu palabra es clara y tu palabra nos advierte lo que pasa cuando uno está sin ti, cuando uno anda en desobediencia, y te rogamos porque pues tú nos concedas vivir en ti, en tu obediencia. Padre, gracias te damos por el testimonio que nos diste de este hombre, de Enoc, que aprendió a caminar contigo y no murió, porque caminó contigo, porque anduvo contigo. Y Señor, te rogamos porque así también nosotros seamos capaces de caminar contigo. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Voy a pedir, a ver quién está por aquí. Víctor, por favor, y el hermano Luis, si por favor puede pasar a ayudar a pasar lo de la Santa Cena.
vamos a celebrar el hecho de que el Señor Jesucristo derramó su sangre por nosotros y también entregó su cuerpo para ser quebrado en nuestro favor. Y bueno, ya sabemos cómo celebramos. Primero se ora por el pan, se reparte y después se lee la escritura que nos habla del pan, y ya después hacemos lo mismo con el jugo de uva. Y voy a pedir a nuestro hermano Luis que si puede orar por el pan. Y bueno, si eres hijo de Dios, si estás en comunión con Él, te animo para que participes. Si no lo estás, también te animo para que ores y te pongas a cuentas con Él. No te sientas obligado a participar, pero también recuerda que es un privilegio, es una bendición que debemos tomarnos con seriedad. Así que, hermano Luis, si por favor puede orar.